sistema de partidos políticos financiados con cargo al presupuesto del Estado, de listas cerradas y de clase política con una serie de privilegios, genera indefectiblemente corrupción. Y genera dos tipos de corrupción. Nos estamos fijando en la corrupción económica, que es llamativa y que efectivamente es muy poderosa porque nos quita nuestro dinero. Hay otra corrupción que es más llamativa, menos llamativa, pero más poderosa, que es la corrupción política, que es la que nos arranca la libertad. Por lo tanto, vemos casos de corrupción, los veremos todos los días, sencillamente porque el modelo genera indefectiblemente corrupción. Y por tanto, mientras la clase política que tenemos se seleccione de esta manera como una casta cerrada, será indefectible tener corrupción. Y tendremos corrupción política, porque la corrupción política consiste, por ejemplo, ¿o acaso no es grave? ¿O acaso no es grave? Y no es un caso de corrupción política. ¿Qué es más grave? Que Unió coja 300.000 euros que provienen de los fondos de la UE, destinados a los parados, y se los quede para financiarse a sí mismo, eso es muy grave. Pero es más grave que haya un poder del Estado que, manejando el aparato de la justicia, le diga al fiscal del Estado que para evitar el escándalo de un partido, o de dos, pacte usted, mientras que la gente está yendo a la cárcel. Es muy grave que se maneje a la justicia al servicio de la clase y del sistema. Por tanto, señores, mientras esto sea así, tendremos corrupción política y corrupción económica, y todos los días y a todas horas. Vamos a ver, yo, a partir de